Perfecto. Am, lo que os decía, sí que me piden pues una lista de asistencia, me piden las grabaciones de las sesiones, y me piden, pues lógicamente, corregir y pedir estas tareas. Yo haré lo que tenga, se lo derivaré a ellos. Luego, Plena Inclusión, pues pasará su checklist y tomará la decisión que tenga que tomar, ¿vale? Yo lógicamente, no puedo Sí, obligar yo a nadie. siempre, que no me quiero ni justificar ni te pido explicaciones a ti. Yo Ah, simplemente no me ha dado tiempo de cumplimentar el ujú, autodiagnóstico, que me parece muy interesante porque es un punto de partida desde donde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos, y tomar ujú, conciencia también de un análisis interno de la organización, todo eso me parece fantástico. Simplemente me he querido un poco ujú. explicar de que verdaderamente ha sido por cuestión de tiempo, pero bueno, que intentaré en la medida hacer ese diagnóstico porque me interesa también saber en qué situación nos encontramos con respecto a Ujú. la captación de fondos en este Vale. sentido, ¿no? Yo todas las tareas que os planteo, las planteo para ayudaros a vosotros también, Sí, ¿vale? Sobre todo que os sirvan de alguna cosa. Por ejemplo, la tarea que hoy os pasaré, sirve sobre todo para que intentéis analizar vuestro pipeline de donaciones. Es decir, ya lo veréis al final, cuántos donantes tenéis, de qué tamaño, hacia dónde van, si suben, si bajan, si están estancados en el mismo nivel de donación, tasas de abandono, ¿vale? Cosillas que yo creo que os pueden servir muchísimo a este autoanálisis y a conocer en dónde estáis, ¿vale? A ver, que tengo aquí un chat que... pues, para empezar, ¿no? No os preocupéis. Yo solo os digo una cosa. Encarni comenta que hizo la encuesta, pero no se dio cuenta de la segunda tarea y que promete hacer los deberes oportunamente. Perfecto. Yo lo que no quiero es que os encontréis al final de la formación y tengáis un montón de cosas por hacer, ¿vale? Todo lo que os he planteado se puede hacer bastante rápido, ¿de acuerdo? Y yo no voy a juzgar, yo lo que decías, Coronada, yo aquí no. Cada uno hace lo que puede como puede. No vengo a hacer de policía ni ganas de tener este error. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a más esperar. roles no, Ignacio, más roles no, ya con lo que tenemos suficiente. Calla, calla, calla. Que yo como buen autónomo que soy, hace como un par de años que ahí todos los fines de semana trabajo y no hay día que no trabaje. Así que más sombreros ya no puedo tener. Bueno, somos 9 hoy. Am, la semana pasada hay 40 inscritos en el curso. La semana pasada éramos 20. Vamos a ver, vamos a esperar 5 minutitos, ¿vale? Lo que sí que me gustaría, los que estáis aquí, un poquito feedback de la última reunión, si queréis comentar alguna cosilla antes de entrar en materia con esta segunda sesión. Y si no hay ningún tema, pues esperamos estos 3, 4 minutos y vamos al lío. A ver, os voy a compartir ya las diapositivas de esta segunda sesión. Todo esto teóricamente ya está colgado en la plataforma. Sí que hoy me interesaría un poquito que en lugar de ese discurso que es el que solté yo de 40 a 45 minutos, me interrumpierais con dudas. Porque si lo hacemos al final, el contenido de hoy puede ser un poco denso. Hay bastantes cosas, ¿vale? Y sí que me gustaría, con medida, con pausa, lógicamente, ir tocando dudas que pudieran surgir, ¿vale? Yo también controlaré un poquito los timings, ¿vale? Pero sí que, bueno, yo creo que el contenido de hoy da para bastante, ¿vale? Y yo creo que os ayudará también esta mirada hacia adentro, ¿vale? Para prepararnos para lo que es una gestión y entender qué es un gran donante, eh, cómo trabajarlo, cómo fidelizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos siendo 10. Recordaros, yo os lo recuerdo, que Plena Inclusión me pide la lista de asistencia.
Y aquí yo lo dejo en el aire, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hay mucha gente que se está conectando y no hizo la tarea. Lo repetiré al final de la sesión para no volver a decir lo mismo, ¿vale? Dicho esto, si no hay ninguna duda, reflexión, comentario sobre lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Voy a pasar a explicaros un poquito el contenido de esta sesión, que ya entramos en materia respecto a lo que son los grandes donantes, ¿de acuerdo? Siempre desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Veritus, vuelvo a contextualizar, una compañía americana, es cierto, y eso es importante tenerlo en cuenta, pero también forma parte de mi trabajo y los años de experiencia que tengo. La cultura americana respecto a los grandes donantes es diferente en algunos aspectos a lo que es la cultura de los grandes donantes aquí. El gran donante americano acostumbra a ser una persona o una institución vinculadas mucho a proyectos muy concretos, es decir, hacen aportaciones para proyectos, actividades, una especie de alianza, ¿no? Que es lo que acostumbran a buscar. No existe tanto la figura aquí como lo que tenemos aquí de este donante, este socio regular que da altas cantidades o bien hace un donativo alto a fines generales de la entidad. ¿De acuerdo? Normalmente la cultura americana tiene más ese rol de ese mecenas, ¿no? Les gusta mucho, en la gran mayoría de casos, el poder hacer gala de esta donación y hacer publicidad. Aquí en España tenemos otros perfiles, perfiles bastante más discretos, que cuesta encontrarlos, que no quieren publicidad, pero que no por eso dejan de existir y dejan de tener esa vinculación solidaria y esas ganas bueno, de filantropía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá un poquito. Lo de siempre. Bueno, no, lo de siempre no. Esta sesión sí que me gustaría un poquito más de que me interrumpierais y pusierais dudas. ¿De acuerdo? Un momentito, mira, Am, hablando, Ignacio, disculpa, dime. hablando de estos grandes donantes que quieren ser anónimos, ¿no? Nosotros Ujú, somos de ese caso. Entonces no sabemos muchas veces cómo tratarlo, ¿no? Porque si le mandamos muchas cartas de agradecimiento, si le decimos como él lo que quiere es anonimato, no quiere ujú. ni que aparezca ni publicidad ninguna, ni nada. Entonces muchas veces queremos saber estrategias de cómo dirigirnos a él sin invadir ese anonimato que él quiere seguir manteniendo, ¿no? Pero que sepa que nosotros estamos agradecidos con él, ¿no? Aparte del agradecimiento personal en ciertos momentos. Ese Así que, será el gran contenido de la siguiente sesión. ¿Cómo tratar con esos grandes eh, donantes? No es nada fácil, ¿eh? No es no. nada fácil y de hecho, para mí, y hago un inciso, pero también es útil para lo que vamos a hacer hoy, el perfil del profesional que tiene que tratar con este gran donante, para mí es uno de los más complejos, es decir, para mí el fundraising es de las tareas más complejas que hay en una organización, porque desde mi punto de vista y desde el de Veritus, un fundraiser, un responsable de filantropía, un responsable de captación de fondos, tiene que tener unos conocimientos transversales que muchas veces incluso son superiores a lo que puede tener una dirección general. Mm, Un fundraiser tiene que saber qué se están haciendo en los proyectos. Un fundraiser tiene que saber cómo funciona a nivel económico, a nivel de impacto, a nivel de intervención. Tiene que saber comunicar, tiene que saber qué canales escoger, tiene que saber dónde está el ROI, el retorno a la inversión de estos canales, de estos eventos, etcétera, etcétera. Tiene que entender cómo funciona su pipeline. Es una de las primeras cosas que veremos, qué es el pipeline de los donantes. Como veis, tiene que tener dotes de relaciones públicas, tiene que saber tratar con un donante de 10 euros y tiene que saber ponerse en la piel de un donante de 15.000, 20.000 para entender y estar ahí para él, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y cómo vamos a tratarlo. Como os digo, para mí es una de las tareas más complejas, uno de los puestos de trabajo más complejos. De hecho, para el Congreso de Fundraising de este año de Madrid, que no sé si vais a ir algunos de vosotros, pero si podéis os lo recomiendo, aunque es bastante, yo creo que se han pasado con los precios, esto va a quedar aquí, espero que nadie esté en la junta de la Asociación Española de Fundraising. Yo presento una ponencia que finalmente no han cogido sobre cuál es el rol actual y cómo ha ido evolucionando
lo que es el fundraising y las necesidades y retos que tiene hoy. Inteligencia artificial, lo estuvimos comentando un poquito la semana pasada. Ese 360 es extremadamente exigente, ¿no? Y respecto a los grandes donantes, como decías, la siguiente sesión veremos cuál es nuestra metodología desde Veritus y cómo os puede ayudar y la podéis implantar en vuestras organizaciones. Dicho esto, vamos a pasar, esto es un poquito la agenda de hoy, grandes donantes, preguntas, bueno, ya sabéis un poquito cómo va a funcionar y luego la presentación de la tarea. Vamos al primer punto, el pipeline, la curva de desarrollo de donantes. Y aquí os voy a hacer algunas preguntas o os voy a escuchar un poquito. Como muchos de vosotros ya sabéis, un pipeline de donantes, esto forma parte de este proceso de cómo generamos tanto dato, tanto contacto como ingresos, tiene diversas fases, desde que captamos, es decir, captamos la atención de nuestro ecosistema, de lo que tenemos alrededor. Esta captación se puede hacer por muchísimos canales. Esta persona o incluso institución, de momento, no tiene por qué ser un donante. Podemos tener un lead, es decir, una dirección de mail, podemos poder datos de contacto, nos puede llegar a través de un evento, a través de campañas de marketing digital, a través de muchísimos canales, como os decía, y lo tenemos ahí. Este dato muchas veces es casi más importante que el dinero, porque nos permite llegar a otras personas. Cuando tenemos este lead, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo transformamos en un donante? Ahí hay gran parte de este trabajo, esta segunda columna, que veis que es cultivo general. Este cultivo general se puede hacer de muchísimas maneras. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo, para mí, no sé si lo comenté en la anterior sesión, el fundraising no es lo que literalmente dice, fundraising, hacer crecer dinero. Para mí es más un cultivo, algo orgánico, como si tuviéramos un huerto. Y para cada tipo de persona, para cada planta, para cada hortaliza, hay que tener un tipo de trabajo y hay que tener un tipo de relación con este donante. Evidentemente, en todo este contexto entra lo que siempre os digo, el retorno a la inversión. Este ejercicio es clave, es decir, ¿dónde vamos a poner más énfasis? ¿En captar? ¿Dónde vamos a poner más énfasis? ¿En cultivar? En los mid-level, que son estos donantes que están en esa franja media. Probablemente lo veremos, bueno, probablemente no, os lo explicaré hoy, pero en la siguiente sesión trabajaremos un poquito más. Las entidades tienen generalmente unos embudos. ¿Estos embudos dónde están? De captación a donante, es decir, tenemos mucho dato, pero no lo transformamos en donante. Y luego de este franja de pequeños medianos que no suben, que están ahí estancados. Nosotros siempre que empecemos a trabajar con organizaciones, lo que vemos es una curva bastante muy similar a esta. Donantes pequeños, poco a poco va creciendo donantes pequeños, medianos y luego vuelve a bajar muchísimo a grandes donantes. Grandes donantes hay muy pocos. ¿Cómo hacemos que haya estos vasos comunicantes? Pues forma parte también de uno de los ejercicios que tenéis que hacer como organización. Hay mecanismos, nosotros lógicamente pues tenemos los mismos, hay estos mecanismos, hablaremos de algunos de ellos en las siguientes sesiones, pero así podéis ver este concepto de vasos comunicantes. También es muy habitual que bajen grandes donantes que dejan de ser grandes donantes. Parte del reto también está en analizar constantemente esta base de datos y este comportamiento de los donantes que tenemos. Grandes donantes. Este puñado, lo veremos luego, de donantes grandes que dan mucho dinero. Cada organización pone sus niveles. Hay organizaciones que los consideran a partir de 3.000 euros al año. En Estados Unidos se acostumbra a ser más, otros a partir de 1.000. Al final, vosotros mismos tenéis que establecer estos límites, ¿no? Pero siempre teniendo en mente qué esfuerzo vamos a dedicarle y qué dinero podemos recuperar a través de este esfuerzo. Más que recuperar, obtener. Y finalmente, herencias y legados. La parte final de esta formación, cómo transformamos estos grandes donantes en herencias y legados. Atención, porque esto también lo veremos específicamente en la formación de herencias y legados. Aproximadamente el 50% de herencias y legados que vamos a recibir, si es que recibimos, que generalmente se reciben, no sabemos de dónde vienen. Es decir, no los tenemos identificados. Son sorpresas que caen. Nunca hemos tenido constancia de que haya una persona X, Y, Z que nos ha
dejado este legado. Ya veremos con detalle los datos en las siguientes sesiones. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en concreto? ¿Qué canales de captación acostumbráis a trabajar? ¿Habéis analizado vuestra base de datos, vuestra base de donantes y habéis llegado a qué conclusiones? Un poquito os escucho. Bueno, voy a seguir yo hablando. Yo, Venga. hoy me va a tocar. Mira, nosotros tenemos una base de datos ya hace mucho tiempo, nosotros tenemos más de 35 años de andadura, entonces Ujú, nuestra base de socios es una base de personas, sobre todo mujeres y personas mayores. ujú, Nosotros ahora lo que estamos haciendo, aparte de fidelización de socios, estamos haciendo también campañas para ampliar la aportación de los socios y campañas de captación de nuevos socios. Nosotros tenemos algunos grandes donantes ujú. y hemos accedido alguna vez a alguna herencia y legado, pero a través de la administración pública. Vale. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que queremos ahora es revertir un poco lo que es, porque la tendencia, nosotros mantenemos un equilibrio entre las bajas y las altas, porque en cuenta son personas muy mayores, la base social son muy mayores, entonces intentamos siempre compensar las bajas con nuevas altas. Pero tenemos un problema, que la base, el grosso, son personas muy mayores. Entonces, estamos ya teniendo el tema de captación de fondos y de Ujú. revisión de socio un poco más exhaustivamente. Lo estamos Vale. controlando más. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque en las siguientes diapositivas os voy a explicar un concepto que muchas veces pasa desapercibido, que es lo que nosotros llamamos la value attrition y la donor attrition. Has mencionado que estás captando, que estás fidelizando. Am, yo os recomiendo siempre que analicéis, es decir, ese retorno de inversión, cuánto gasto y cuánto obtengo a través de cada una de estas acciones. Y ahora veremos precisamente lo que decías de estas nuevas donaciones. ¿Qué pasa con estos nuevos donantes que aparentemente nos dan más ingresos? Y ahora, en las siguientes diapositivas lo veremos con más detalle, porque muchas veces parece que estemos ingresando más, pero estamos dejando de ingresar mucho más de lo que podríamos e incluso estamos perdiendo dinero a largo plazo. ¿Algún comentario más sobre esto? Estás muteada. Ahora, Ahora sí. ahora, yo estoy Ataiza de la Asociación APROSU y mi caso, bueno, nuestro caso creo que es el mismo que el que acaba de comentar la compañera, es decir, tenemos muchos socios, la mayoría personas mayores que ni siquiera a día de hoy tenemos con mucha forma de contactar con ellos Ujú, y es verdad que estamos consiguiendo a lo mejor nuevos socios, pero son muy pocos y las aportaciones que hacen son tan pequeñas que al final te planteas si merece la pena todo el ujú. esfuerzo que estamos dedicando a intentar captar socios para lo que finalmente conseguimos. Entonces, es un poco la situación en la que estamos ahora mismo. ¿Qué compensa más, la fidelización o la captación? Exacto. Ujú. Este problema, bueno, más que problema, este contexto que comentáis de una base de datos envejecida o que está envejeciendo es extremadamente habitual. Muchas de las organizaciones con las que nosotros trabajamos están teniendo verdaderos problemas para captar nuevos donantes. Y además acostumbra a ser un intercambio de cromos, es decir, un donante pasa de una organización a otra con bastante facilidad, sobre todo en función del canal de captación. Estos canales de captación es vía face to face, ¿no? Los solidarios creo que les llamáis en Cataluña, los llamamos de otra manera, pero estos solidarios, ¿no? Que nos esperan para pedir los datos, etc, etc. Esto tiene un índice de rotación muy alto. Los canales de marketing digital, etc., cuestan mucho, impacta mucho, muchas visualizaciones, etc, 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 pero poco retorno, poca captación, poco nuevo socio. Yo creo que también el sector está en una crisis importante a nivel de branding, a nivel de marca. Las organizaciones, muchas de ellas, están perdidas a nivel de qué es lo que realmente son ellas y qué es lo que están intentando cambiar. Muchas veces el mensaje es difuso, ¿no? Hay también puntos de reflexión, por eso en la primera tarea os pedía ese punto de quiénes sois realmente, ¿no? Y qué estamos mostrando a este ecosistema que tenemos. Si os parece bien, voy a seguir. Y vamos a ver qué está pasando, ¿no? con nuestros socios y donantes. Esto que os voy a mostrar aquí, parte de un estudio que se hizo, ya buscar la fuente porque la tenía por algún sitio pero no lo he encontrado,
sobre qué está pasando con estos grandes donantes en 17 organizaciones durante los 5 últimos años. Evidentemente, cada organización es distinta. Esto que veis aquí es, cuando, si os fijáis en el cuadro, vemos lo que os comentaba antes, ¿no? Ese ranking. Tantos donantes de 0 a 24, 712 vemos aquí. Poquito a poco, fijaros que va subiendo hasta una cantidad relativamente asequible, unos 100, 250, y luego empieza a bajar. Esto es extremadamente habitual. Los grandes donantes, como os decía, son un puñado. Ahora bien, el límite lo podéis marcar vosotros mismos. Voy a seguir. ¿Qué es lo que este estudio nos muestra? Captar socios es más difícil, lo que estábamos comentando, y las bajas ya no compensan las altas y viceversa, las altas ya no compensan las bajas. Hay mucha competencia, cambios en los comportamientos de donación, saturación y desafíos económicos. Y esto es lo que, Coronada, tú mencionabas. Para mí una de las cosas más importantes que tenéis que hacer, y de hecho la tarea que os plantearé hoy va hacia ahí. ¿Qué es la value attrition y qué es la donor attrition? La donor attrition consiste en cuántos donantes estamos perdiendo cada año. Un ejercicio imprescindible. ¿De acuerdo? La primera cosa que tenemos que hacer es ver si estos donantes que captamos cubren los donantes que perdemos. Primer ejercicio, clarísimo. Y lógicamente, si la cantidad que están aportando compensa. Segundo concepto. Luego me explicáis si algunos de vosotros habéis hecho este ejercicio. Muy probablemente sí. El dinero que estamos perdiendo de los mismos socios de un año a otro. Os voy a poner un ejemplo. El donante que en 2019 me daba, ¿me sigue donando lo mismo en 2020, 21, 22, 23, 24? ¿O está bajando su aportación? Si combinamos estos dos factores, es decir, pérdida de donantes más pérdida de ese valor que nos estaba donando ese mismo donante, tenemos la donor attrition y la value attrition. ¿Cuál es la trampa que muchas veces nos hacemos nosotros mismos las organizaciones? Es que este año he captado más. Es posible que hayas captado más, pero has captado más con nuevas incorporaciones. Pero hemos analizado lo que está pasando con ese donante que durante año tras año muy probablemente esté donando menos. Ese es el ejercicio que es más complejo y que hay que hacer. Fijaros, las donaciones nuevas encubren las pérdidas. Año 2021, ingresos de todos los donantes. Año 2022, 3 millones. Parece que estemos ganando. En realidad, y esto lo vamos a ver en las siguientes, son estas nuevas incorporaciones las que están generando nuevos ingresos. Pero las generaciones anteriores, yo le llamo generaciones, cada año, 2019, 2021, al final podemos ir hacia atrás hasta lo que queramos, ¿vale? Están donando menos. Es decir, estamos dejando de ingresar, estamos perdiendo muchos ingresos y la tendencia que nosotros vemos es que generalmente la mayoría de entidades están sobre el 25% de pérdida acumulada en los 5 años. Es decir, el donante de 2019 en 2024 me está donando un 25% menos. Y esto se repite para cada generación. Es decir, un nuevo donante 2020, de aquí 5 años me estará donando un 25% menos. Y si vamos sumando, como veis, al final estamos perdiendo dinero, no estamos ganando dinero. Porque entramos en este círculo vicioso de que las generaciones de donantes que van entrando van donando menos año tras año. ¿Se ha entendido este concepto? Más o menos. Vale. Jordi, coméntame la duda. Sí, la duda que tengo me viene relacionada con una métrica que yo usaba para medir el porcentaje de bajas Ujú. que había de socios, que se llama bueno, lo voy a decir mal en inglés para que se entienda, la Sí, churn rate, sí, churn rate, sí, que es sí. lo que yo utilizaba pues para calcular eso.
Ujú. ¿Tiene alguna relación con el concepto de value attrition? Sí, O sí. El churn en realidad es una mezcla de la donor attrition, es decir, vale, año 2020 tenemos 100 socios, ¿vale? Año 2021 tenemos 90, ¿vale? Tenemos un 10% menos. exacto. Si tenemos un 10% menos, tenemos muy probablemente, a menos que los 90 que nos quedan aumenten sus donaciones, tenemos generalmente, vamos a Menos ponerlo fácil, ingresos, menos ingresos, vale. ¿vale? Ahora coge este menos 10% y de los 90 que te quedan, ¿Sí? analiza lo que te están donando en 2020. Mira si es lo Mm, mismo o si es menos o si es más. de acuerdo. ¿Sí? Vale, Y esto lo hacemos, gracias. generalmente nosotros analizamos a 5 años atrás. Vamos a ver si este donante que nos Mm, queda ¿sí? está donando más o está donando menos. Generalmente es menos, Es menos, ¿no? Porque piden reducciones de cuota. por muchísimas eh, cosas. claro. ¿Qué es lo que nosotros argumentamos como razón principal de esta pérdida constante? Pues una mezcla de falta de cultura de la filantropía, Claro. esta fidelización tan importante que nosotros, ah, pues como veis, hacemos mucho énfasis en cultivar, ¿de acuerdo? Ujú. Y hay esa desconexión. Vale. Entonces, ¿cuándo es muy alarmante esta desconexión? Sobre todo en las franjas medias altas. Si tenemos grandes donantes que en algún momento dieron una gran cantidad y poco a poco vemos que los estamos perdiendo, Ujú. ahí es donde tenemos un gran problema. Y Vale. lo habéis dicho vosotros mismos, a veces, es decir, es más fácil captar un donante de 10 euros al mes, Mm, 30, por eh, supuesto, ¿vale? muchísimo más. Es Sí. muchísimo más fácil que captar uno de 3, 4, 5 para arriba. Si no trabajamos esta fidelización, ese Ya. gran activo que tenemos lo vamos a perder a la larga. Vale. ¿Sí? Y otra duda relacionada con este diagrama, que veo Ujú. las personitas así Es dibujadas horrible. en... Este diagrama a mí me lo hacen hacer, me lo hacen poner, Va. pero a mí es horrible, no me gusta Ok, nada. porque no lo he entendido muy bien. Digo, no sé si soy yo. No, Vale. Claro, estas personas se considera que se pierden, ¿no? Se dan de bajas estas tres exacto, personitas. exacto, Y entonces, con estas otras seis nuevas exacto. personas, Estas tratan de aquí de son las que... suplir, Ujú, tratan de suplir las que se han correcto. marchado. Las nuevas incorporaciones, ¿de ¿Sí? acuerdo? Suplen las bajas, tanto de número de donantes como de valor. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Vale, o sea, la idea general es esta, ¿no? Correcto. Pero ¿qué Vale, está pasando? Has perdido tres. claro, Has perdido tres con el valor que esto, es decir, podrías tener los 6 más los 9. ya te Pero, entiendo. ¿sí? Esto es la value attrition, el dinero que estamos perdiendo, Perdiendo, barra dejando de ganar, ¿de acuerdo? Ah, claro, según según, cómo se vea, ¿no? según cómo se vea, Claro, por una mala estrategia de fidelización. ajá, Mm. de Eso es acuerdo. lo que, eso es lo Dime. que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros estamos controlando la base de datos, ¿vale? Ujú, Hemos actualizado toda nuestra base de datos con vale, teléfonos, con email, con todo. Y lo que estamos perfecto. controlando es eso, el número de bajas, si hay Ujú, bajas, y controlando también la aportación de los nuevos socios, que normalmente tiene que ser mayor que los ujú, que se han dado de sí, baja, lógico. Ujú. ¿vale? Entonces nos va a salir El por ahí. ejercicio que yo os recomiendo es que analicéis esta value attrition. El donante X, cómo se está comportando año tras año. Una de las cosas que sí nos hemos observado, que nosotros Ujú, no tenemos donantes que vayan a menos. Nosotros normalmente el donante mantiene una base de donativo, ¿vale? ¿vale? Uniforme a lo largo del tiempo, y cuando Ujú, nosotros nos dirigimos a él y hacemos ujú, una intervención con ese donante duplica, multiplica su aportación, ¿vale? Porque tenemos que dedicarle tiempo a ese ujú, socio, conocerlo, estar con él y explicarle nuestros proyectos, ¿no? Cuáles son nuestras ¿eh? misiones y qué es lo que vamos a hacer con su dinero. Eso es lo que ellos quieren. Entonces también Sí, utilizamos mucha argumentación de la desgravación fiscal, que es muy sí, importante, cómo es el retorno para ellos mismos, ¿sabes? Entonces, la ujú. verdad que las campañas nos están yendo muy bien.
Vale. Respecto a esto, y hago un pequeño paréntesis, seguro que lo estáis haciendo por lo que me estás comentando. Cada segmento, cada nivel requiere de una estrategia muy concreta, ¿vale? Grandes donantes, lo veremos, y de hecho ya un poquito lo vimos, y lógicamente herencias y legados, el nivel de personalización, el nivel de contacto es one to one, es de uno a uno. Son perfiles que si se trabajan bien y tienen una persona de referencia en la organización, el resultado puede ser espectacular. También, y lo veremos en la siguiente sesión, es la flexibilidad, es decir, tenemos que averiguar qué quiere este donante y cómo quiere comunicarse con nosotros. Porque hay grandes donantes, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que quieren un rol muy discreto. Yo trabajo con organizaciones y hay personas que no, yo no quiero que me envíes absolutamente nada, ¿vale? Yo solo quiero esto y esto y esto y lo quiero a través del mail, etc, etc, etc. Respetamos siempre, y esto es clave, la voluntad del donante. Vamos a ser siempre fieles a qué es lo que quiere oír, cómo lo quiere oír, ver lo que sea, ¿de acuerdo? Y ese va a ser nuestra responsabilidad, respetar lo que nos dice. Hay una última, antes de la formación de herencias y legados, hay una formación muy interesante que ya os adelanto, que es lo que llamamos el Permission-Based Tasking, que es una metodología sobre cómo relacionarnos, cómo hablar, cómo escuchar con los donantes. Súper interesante, es bastante disruptiva respecto a lo que se hace aquí. En Estados Unidos es más común, pero ya veréis que aplicada tiene unos resultados muy sorprendentes. Voy a seguir con algunas diapositivas, ¿vale? Y vamos a seguir viendo algunos temas. Como veis, otro ejemplo, ¿no? Lo hemos hablado, no voy a entrar porque es un cuadro. Esto nos muestra qué es las variaciones de año tras año, ¿de acuerdo? De un donante. El año 1 nos da 55, el año 2, 4, 50, 50, 20, 10. De 4, 74, 4, 34. ¿Vale? Como veis, esto es lo que acostumbra pasar. Estas alzas y bajas con tendencia prácticamente siempre a la baja. Voy a seguir. ONG que fideliza pero no desarrolla. Tenemos que crecer, lo decías tú, Coronada, ¿no? Hay que crecer de algún modo. Esa Ah, es nuestra imagen, literal. Esa es la imagen de donde partíamos. esa es la imagen. Diferencias entre fidelizar y desarrollar. Fidelizar es retener, ¿vale? Desarrollar es hacer crecer. Entonces, sí, los retenemos, están ahí. Nosotros cuando empezamos a trabajar con organizaciones, muchas veces la terapia de shock es que no se nos vayan más. Vamos a frenar esa sangría que tenemos de grandes donantes que se están yendo. Yo he escuchado casos de, no, es que un donante dio 10.000 euros, 15.000 euros el año pasado y nadie le ha dicho nada. ¿Cómo puede ser que nadie le haya dicho nada a un gran... Sí, pues, perdona, Jordi, tú que eres catalán, os voy a decir una expresión en catalán, tan farías creus, es decir, alucinarías de las barbaridades que se hacen a nivel de fidelización y desarrollo. Grandes donantes que no saben nada de la organización. Que no puedo yo. ¿Quién ha comentado algo? Debe ser alguien que tiene el micro abierto. No pasa nada. Voy a seguir. Tendencias. Como veis, donantes quedan menos de 500 euros al año. 99,06. ¿Vale? Poco a poco, en función de el volumen de la organización, pues tenemos más o menos donantes de más de 500. Pero fijaros las cifras. No, hay poquísimos donantes, ¿vale? Estamos hablando de un 2%, 3%, 4%, si apuras, quedan más de 5.000 euros al año. Son poquísimos donantes, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Vale. Esta palabra a mí no me gusta mucho, hay ricos, pero bueno, como estoy en una organización que utiliza este vocabulario, tengo que utilizarlo. Sí, la respuesta es sí, hay personas con mucha capacidad adquisitiva,
¿Dónde están? ¿Cómo son? Voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué hacéis vosotros para encontrar estos grandes donantes? Si es que hacéis algo. O me lo vais a preguntar a mí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para...? ¿Qué hacéis? Ponedme algún ejemplo de cómo os relacionáis o cómo buscáis, pescamos estos grandes donantes. O no lo sabemos de aquella manera. Hola, soy Hola. Paola de APROS, sí. Te voy a poner el vídeo que lo tengo quitado en la imagen. Aquí. Pues mira, nosotros concretamente en nuestra entidad, que tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien, por eso estoy en esta formación, lo que estamos haciendo ahora mismo, nosotros tenemos una base social de 3.000 socios, Ujú, cobramos una vez al año y se cobra nada más que una cuota, la cuota mínima son 30 euros, para que la conozcáis, y ya la gente aporta lo que considera oportuno. ujú, Somos una asociación provincial. Y los grandes problemas que nos estamos encontrando, aparte de lo que ya han dicho los compañeros, de bueno, que la base social cada vez se está envejeciendo, es verdad que nosotros, como tenemos un servicio de atención temprana, trabajamos con personas con discapacidad intelectual, ujú, y que es verdad que bueno, pues esas nuevas familias que están incorporando, ujú, entre comillas, obligamos a hacer socios si quieren otro ujú, resto de servicios que son gratuitos de la entidad, y así es como más o menos estamos cantando nuevos socios. ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que esas donaciones, como veis, 30 euros al año no es dinero. ujú, Y estamos buscando, ahora hemos empezado, hemos sacado una base de datos de todas las empresas, grandes empresas con las que nosotros trabajamos, porque nosotros ujú, tenemos varios complejos asistenciales repartidos por toda la provincia, ujú, generamos bastante, movemos mucho la economía social y hemos ujú, iniciado ahora como una batería de contactos pues con las farmacias con las que trabajamos, con las empresas de alimentación, ujú, y eso es lo que estamos haciendo, sacar esa base de datos, ver lo que facturamos con ellos y, entre comillas, ujú, volver a forzar ujú, esa, que si quieren esa fidelidad de nosotros como clientes, ujú, ellos tienen que demostrar ese compromiso con proyectos sociales de la entidad. ujú, Los obligamos, entre comillas, porque no se obliga, a firmar un convenio de colaboración en el que, si les parece bien, se hacen socios ujú, o socias y colaboran con un proyecto social. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay algunas entidades que sí y otras pues que no se comprometen tanto. Es verdad que a raíz del cuestionario que pasaste, yo me he analizado muchísimo y nosotros fallamos en 1.000 cosas, en lo que hacemos con los trabajadores, que nosotros no transmitimos ujú, esa captación que tienen que hacer los propios trabajadores y trabajadoras cuando entran a trabajar y cómo tienen que difundir, pero tampoco tenemos ese compromiso de fidelidad o de ujú, retorno con las grandes empresas, que es lo que hacemos también, meternos por internet y ver, yo que lo que he hecho, os lo voy a decir claramente, me meto en la inteligencia artificial también y busco, oye, grandes empresas de la provincia, porque tampoco he pensado nunca en irme, y a lo mejor es un error. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer. No solo tengo que centrar en Jaén, busco grandes empresas a nivel nacional, les cuento qué es lo que hace una pequeña entidad humilde en Jaén, si quieren colaborar, qué es lo que tenemos que hacer para captar esos grandes donantes, porque al final los pequeños socios siempre los vamos a mantener o los vamos a recuperar por los servicios que les prestamos, pero los demás, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te dice el sentido común? Vamos a ver, el sentido común ahora mismo lo que me dice, en función de cómo están las entidades sociales ahora mismo, Ujú, meta en internet y que coja el teléfono y que tire para adelante, pero eso no sirve para nada cuando hablas, sales de Jaén. El sentido común hace lo que estoy haciendo ahora mismo, es decir, coger las pequeñas empresas o grandes empresas que colaboran con la entidad, pero nunca he pensado proponérselo a otras empresas que no colaboren con la entidad porque no sé cómo decirles o cómo transmitirles. No te vayas con, me lo voy a inventar, con Down, con Apace, con otras entidades que también su labor es bastante buena e importante en la provincia, y cómo me pongo yo por delante de ellos. Eso es porque al vale, final ellos están igual que nosotros y vale. hacen un Fíjate que servicio encomiable a la sociedad. has comentado cosas para mí súper interesantes, ¿vale? No, 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 es muy interesante lo que has dicho, porque has utilizado unas palabras que para mí son clave. Primero, eh, has utilizado como palabras como obligar, ¿no? Estamos a veces, no, no, pero es que es muy habitual y yo también lo he vivido, sobre todo cuando he trabajado como director de captación de fondos de Down Catalunya, la Fundación Síndrome de Down catalana. Esa
no vamos a obligar, pero también como hay leyes, etc., de medidas alternativas, vamos a forzar ese donativo, ¿no? Vamos a forzar que colaboren. Luego os mencionado otra cosa. ¿Jaén o me voy fuera? Entonces, yo me podría estar horas hablando sobre esto, pero si no, no vamos a no vamos a acabar la sesión de hoy. Para mí, ¿vale? Primero, entidades como la vuestra, que sois la mayoría, que estáis muy arraigadas en un territorio, ¿de acuerdo? Se os conoce en esa zona. Vuestro ecosistema, y yo siempre utilizo esta palabra, ya lo sabéis, natural es este territorio, es esta zona, porque se os conoce, porque tenéis ahí vinculación, y porque tenéis esas ramificaciones que son extremadamente importantes. Esas ramificaciones, y por eso yo inicialmente mencionaba también el dato. Tenéis empleados, tenéis usuarios, beneficiarios, familias, etc., proveedores. Es ahí donde tenéis gran parte del trabajo, de cultivar, utilizar, explotar esa información, esos contactos que tenemos ahí. Las empresas, evidentemente, ¿de acuerdo? Tenéis empresas, tenéis pymes, ¿vale? Pequeñas, medianas, incluso grandes. No tenemos que forzar. ¿Qué estamos ofreciendo a estas organizaciones? Les estáis... esa investigación que haces es clave. Muchas de ellas tienen RSC, esa responsabilidad social corporativa. Vamos a investigar realmente esa RSC. Vamos a ver lo que han hecho. Y no hay que tener miedo a, si vemos que hacen cosas que no están alineadas con lo que nosotros hacemos, lo descartamos. No vamos a forzar, ¿de acuerdo? Porque, pero esto hay que tener sentido común. Si tienen una línea de trabajo con organizaciones, no sé, de cooperación internacional, es muy difícil que entremos ahí por un proyecto de discapacidad o inserción laboral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a buscar ese matrimonio, esa unión que tienen entre sus intereses y los vuestros, ¿sí? Me podría estar horas, pero poquito quiero orientaros sobre esto. Voy a seguir. Me podéis escribir, ya lo sabéis, a través de Plena Inclusión, o si queréis a través de LinkedIn, también estoy disponible para echaros una mano. Dicho Solo esto, quería hacer un pequeño inciso sí, y te dejo ya avanzar. sí. Una de las cuestiones, nosotros eso lo he hecho y he ido a hablar con algunas empresas de aquí de Jaén Sí. y el problema que me encuentro, y vuelvo a incidir en lo mismo, por si acaso en esta reflexión, en este curso sale algo que podemos, a ver, cuando yo he ido a presentar, nosotros hicimos como un dossier, un catálogo de proyectos sociales, explicando lo Vale. que era la entidad, cómo podían colaborar y los proyectos en los que estábamos inmersos y las necesidades de financiación. ¿Qué es lo que me dicen muchos grandes empresarios? Sí. Otro, además fue así, otro que viene más, a mí no me pidas nada de deporte, que yo ya estoy de deporte hasta aquí. A mí no me pidas no sé qué, que yo ya estoy hasta aquí. Si sois iguales, si vais a trabajar. Entonces, lo que no sé es cómo diferenciarme de otras entidades, cómo decir, yo no sé cómo decirle a los grandes colaboradores, colabora con Apronsi y no con, me voy a poner Asperger, por ejemplo, que también trabaja la minoría psíquica. ¿Qué es lo que tiene Apronsi que no tengan las otras entidades? Yo sé lo que tiene mi asociación, es que lo sé y se lo puedo decir, pero al final para ellos, para el que recibe la información, que se pone un rato a escucharte, te dice, pues bueno, pero al final es lo mismo y yo ya no voy a colaborar más con el deporte o yo ya no voy a colaborar más con no sé qué y no sé cómo afrontar eso. Y ya está, ya no interrumpo más. No, has dicho varias cosas. Tú sí sabes. Vamos a transmitir ese punto diferencial. Dos, pues si este señor, igual es que nos hemos equivocado. Igual es que hemos ido al que van todos. Y no deberíamos hacer eso. Vamos a seguir buscando ese matrimonio perfecto. Está ahí, no tengo ninguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, también, y los que llevamos años en el sector, sabemos que el 90% de las veces es no. Sé que es extremadamente cansado, pero cuando vamos sobre todo a nivel de RSC, empresas, etc., eso es complicado, es complejo. Voy a seguir, ¿vale? Lo podemos hablar quizás otro día. A ver, porque si no, sí que no me va a dar tiempo. Venga. Obstáculos y retos.
¿Qué les pasa a las entidades? Pues muchas veces invierten muchísimo dinero en esta captación directa. Esto que comentábamos antes. Vamos a destinar en captar mucho. Pero claro, esto es mucho gasto en un canal o en una estrategia cuyo ROI puede ser a muy largo plazo, incluso puede ser negativo. Pocos donantes de alto valor, lo hemos comentado. Desconocimiento, expectativas irrealísticas. Para mí uno de los grandes males de nuestro sector. Y esto como fundraiser, también los que trabajáis en esto, si algún patronato director os pide quiero tanto para el año que viene, no somos Harry Potter, ¿vale? No agitamos la varita y hacemos llover millones. Hay que ser realistas y hay que tener una estrategia a largo plazo. Fundraising es largo plazo. Todos los donantes reciben el mismo trato. Punto clave, ¿de acuerdo? Lo veremos sobre todo en la siguiente sesión. Cada segmento necesita un trato especial. Lagunas en los sistemas para reportar sobre el impacto. Y voy a comentar un poquito sobre lo que relacionabas antes. El impacto. ¿Qué es el impacto? ¿Estamos explicando bien nuestros proyectos? ¿Estamos explicando actividades y resultados? ¿O estamos explicando lo que es realmente el impacto? ¿Cómo explicamos este impacto? Lo explicamos con cifras, con testimonios, con cómo impactamos en la vida de las personas. ¿Estamos dando voz a esas personas, a estos donantes, a estas empresas que vamos a ver? ¿Qué les estamos explicando? ¿Un dossier con cifras y tal? A veces es más impactante un storytelling, una imagen, un testimonio, una visita, que no un dossier. Os lo digo para tenerlo en cuenta. Y todavía mucha cultura transaccional. Nos estamos dirigiendo a estos grandes donantes como estas empresas, estos mecenas, como simples fuentes de ingreso, o queremos esa vinculación. Si queremos una vinculación media-largo plazo, la estrategia es muy diferente. Les estamos planteando a estas empresas una alianza a 3 años. En 3 años, tú, empresa X, donante Y, podrías conseguir esto, esto y esto. Os lo digo también como estrategia a utilizar, estas alianzas. Vamos a buscar esto, estos objetivos, estos resultados, este impacto, juntos. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Por qué es importante trabajar en el desarrollo de nuestros donantes de valor más alto? ¿Y por qué es importante hacerlo ahora? Vamos a recapitular un poquito. Retorno a la inversión. Este gran tema que siempre os hablo. Según nuestras métricas de Veritus, los programas de captación dan este retorno de la inversión. Muy bajo en los programas de captación. Incluso negativo. ¿De acuerdo? Gastamos mucho dinero y captamos poco. Muchas veces es ese pez que se muerde la cola. En los face-to-face, estos donantes que captamos por la calle, el gran problema, os lo digo para que entendáis, uno de los canales son donantes que captamos, nos van a dar X dinero, al cabo de 5 o 6 años se van a ir, y para cubrir esa pérdida vamos a tener que volver a hacer una campaña. Con lo cual, gasto, ingreso, largo plazo, para mí son unos canales que no tienen mucho sentido actualmente hacer. Direct marketing. Como veis, el ROI empieza a subir. Mid-level, donantes de medio. Grandes donantes. Según nuestras métricas, un gran donante bien trabajado tiene un ROI de 6 hasta 12.1. ¿Qué quiere decir? Que por cada uno vamos a obtener 6. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos y hemos analizado durante muchísimos años en Veritus sobre ese retorno de la inversión que tiene un trabajo sobre grandes donantes. Voy a seguir. Lo habíamos comentado. Este one-to-one. Los grandes donantes requieren una relación personal. Tienen que ser personas hablando con personas. Generalmente, en las organizaciones se opta por esa relación a través de unos canales más masivos. Mails, enviamos un informe a veces, memorias, etc, etc, etc. ¿Estamos seguros de que a este gran donante le interesa una memoria recibida en una carta? Yo os puedo avanzar la respuesta. Muy probablemente no le está interesando. Por eso no vamos a ofrecer nada diferencial. A este gran donante recibir una newsletter le está interesando. Muy probablemente ni la abra. Os invito también a analizar
esa tasa de abertura de los mails que estamos mandando. Esas tasas de clics, etc. Los grandes donantes quieren una atención personalizada, quieren saber qué se está haciendo de verdad, quieren, y esto es muy importante, y lo veremos sobre todo en la siguiente sesión, en las dos siguientes sesiones, ese impacto. ¿Qué se está consiguiendo con mi dinero? Esos 3.000 euros, esos 5.000, 10.000, ¿qué han hecho realmente? Quiero saberlo. Y ahí yo siempre recomiendo esa transparencia. Y si hay que gastarse, y si hay que decir, lo hemos gastado en luz, electricidad, además de los proyectos, no hay que tener miedo. Nosotros una de las tendencias que vemos es a no tener miedo a comunicar los gastos indirectos, ¿vale? El famoso tabú, y algunos de vosotros empezáis a sentir, sí, el tabú de los gastos indirectos, grandes donantes que solo quieren donar para material, grandes donantes que solo quieren donar, o empresas que solo van a financiar salarios, no queremos saber nada de gastos indirectos, luz, electricidad. Nosotros lo que vemos es que poco a poco se está rompiendo esa tendencia. No hay, nosotros lo vemos así, al final cada uno lo decide, no hay que tener miedo de decir, para hacer esto he tenido que pagar la luz. ¿De acuerdo? Es normal, es que si no, no puedo hacer este proyecto. Necesitamos agua, electricidad, pagar correos, tenemos gastos indirectos. Es normal y es aceptable. También forma parte un poquito del cambio de cultura que tenemos que introducir en nuestra sociedad. Las entidades del sector social hacemos una tarea espectacular y necesita este tipo de gastos. ¿Sí? Voy a seguir. Seguro que os habéis encontrado algún donante, alguna empresa que os ha dicho yo solo financio esto, no voy a financiar X, Y, Z. Rollo de un ciclo de vida. Cuando implantamos un programa de grandes donantes, o más que un programa, en vuestro caso, pues una estrategia, un cultivo, lo que nosotros hacemos en Veritus es muy complejo, requiere de una implementación muy estricta, pero cuando empezamos a trabajar grandes donantes, lo que vemos es que en aproximadamente unos 5 años, la inversión que le estás dando a esa acción, a ese programa, tiene este retorno del 6 o 12-1. Yo todavía no he trabajado en ninguna organización en la que en los 12 primeros meses no veamos un aumento. No veamos como un gran donante al que se ha empezado a trabajar, a cultivar, no de más. No lo he visto nunca. En otros segmentos sí que puede ser un poquito más habitual, pero con los grandes donantes, no. Vamos allá. Lo tenía un poquito como sorpresa. ¿Quiénes son? Perfiles filantrópicos. Muy importante. Parece algo muy tópico, pero hay que saber llegar. Hay que hacer un trabajo de identificar y de cómo dirigirnos a esas personas. Seguro que tenéis algún gran donante ya. Seguro que sabéis o estáis investigando qué puerta picar, ¿de acuerdo? ¿Dónde dirigiros? Y tenemos diferentes perfiles. Esto es lo que, según nuestra experiencia, vemos. Donantes emocionales, que están muy vinculados a la causa por una razón generalmente personal. Si es este tipo de donantes, vamos a tener una estrategia. Creo que os lo comenté en la primera sesión, en un congreso en el que estuve hace poquito, nos comentaban las diferencias entre generaciones. Las generaciones más boomers, 79 para abajo, acostumbramos a tener un perfil de donativo más moral. Es decir, queremos colaborar porque hay que hacerlo. Está ahí, es nuestra obligación moral. Las generaciones más jóvenes, que generalmente no son grandes donantes, pero pueden serlo, buscan una vinculación, quieren cambiar el mundo y quieren ver que realmente se está haciendo algo. Esto es muy importante también a la hora de trabajar estos grandes donantes. Cómo piensan, cómo sienten. Está relacionado con este punto número 2. El donante, como os decía, que quiere donar porque tiene una ética y él puede, y si yo puedo, y tengo que hacerlo. Seguro que conocéis personas así. Y finalmente el estratégico. El estratégico está mucho más vinculado a este mundo corporate, a este mundo empresa. Grandes donantes / empresas que tienen una RSC o una estrategia filantrópica muy marcada.
que quieren cambiar esto porque se ha decidido en junta y van a trabajar sobre esto. También, importante identificar. Voy a seguir porque nos queda media horita, casi casi. Son personas. Y esto también lo pongo como inciso, porque cuando estamos trabajando con empresas, nos olvidamos de que las empresas no son empresas, las empresas son personas. Y esto nos olvidamos muchísimas veces. Tenemos que lanzar esos mensajes y por eso lo que comentabas antes, ¿no? Del dossier, ese dossier. ¿Cómo está? Ese dossier emociona, ese dossier tiene ese punto de moral, tiene ese punto estratégico. Si lo recibieras tú, y eso siempre es una reflexión que yo cuando he trabajado siempre me hago, si yo recibiera esto, me sentiría impactado, me sentiría emocionado para colaborar. ¿Cómo me sentiría yo, persona / empresa, para colaborar con esta causa? En base a esto, os animo también a trabajar estos materiales que tenéis. Y esto, sobre todo, también lo veremos en las 2 siguientes sesiones. Cómo conectar, cómo emocionar, cómo rendir cuentas, cómo impactar. Es muy, muy importante ese lenguaje, esa estrategia comunicativa con los grandes donantes. Lo veremos en las siguientes sesiones, sobre todo. Voy a seguir. ¿Qué quieren? Y esto, de nuevo, es lo que nosotros en Veritus hemos visto. Quieren este cambio, quieren ser un partner. Los grandes donantes quieren ser un socio. Quieren ser esa parte indispensable de vuestra organización. Algunos de manera muy discreta, otros no. Pero nosotros vemos que si dan esta cantidad de dinero es porque quieren ser ese partner. Quieren solucionar un problema. Quieren dejar esa huella. Lo que os comentaba anteriormente. Quieren conocer el impacto de su donación. Nosotros una de las cosas que hacemos cuando empezamos a trabajar con organizaciones, les pedimos un ejercicio. Coged todos vuestros proyectos y evidentemente la persona que se encarga del fundraising tiene que saber de arriba abajo todos los gastos que tiene ese proyecto y tiene que saber ese impacto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de agradecer con transparencia esos euros que ha donado, en qué repercuten. Os lo he dicho anteriormente. Eso es clave. Si no hay esa transparencia en el impacto, si no estamos mostrando qué es lo que se ha hecho con este dinero, estamos desvinculándonos de ese gran donante. Yo no sé si lo hacéis. Me gustaría oír un poquito si habéis hecho ese ejercicio real de 10 euros equivalen a esto, 5.000 a esto, etc, etc, etc. Yo creo que muy probablemente sí, pero me gustaría un poquito ver cómo lo estáis trabajando en este momento. Nosotros cuando nos relacionamos con grandes donantes son proyectos dirigidos, son donaciones dirigidas, ¿no? Entonces, Son con donaciones dirigidas. sí, ¿De sí, sí, acuerdo? sí. Son todos. Nosotros hacemos contabilidad analítica y todos los proyectos van dirigidos. Muy poca, la base social dan donaciones a la misión, pero normalmente preferimos que sean proyectos dirigidos para tener más claridad, más transparencia con el donante. ¿De Y acuerdo? después ya otras donaciones, microdonaciones que van a la misión, ¿no? Porque siempre es necesario. Digamos que la base media-baja sirve para cubrir Sí. el funcionamiento y los gastos generales y lo que son los proyectos en concreto. ¿De acuerdo? Utilizáis estos centros de coste para... Vale, perfecto. ¿Y tenéis identificados, habéis hecho este trabajo de esta gran donante solo este tipo de proyectos? ¿Habéis hecho esa prospección, ese trabajo de... ¿Sí? Quizás, a lo mejor no lo tenemos desarrollado metódicamente, pero sí que hemos hecho un análisis porque lo que tú decías, no cada donante necesita una persona, es diferente. Entonces, elegimos personas de referencia en función de las características del donante o las relaciones, las vinculaciones que podamos tener con esa persona.
Entonces, sí, ahí dentro del equipo técnico, una persona que conoce, tiene una buena relación para adelante, sabe y conoce, pero como tú dices, muy bien la idiosincrasia de nuestra entidad, cuáles son nuestras Ujú, necesidades, nuestras expectativas, y conoce también al donante, a ujú, veces, pues, conjugamos que se fusionen esas dos personas. Normalmente, las personas de captación de fondos más importantes pues, somos la directora gerente, a lo mejor la directora financiera, ¿vale? Que somos las dos personas más ujú, encargadas de la captación de fondos. Pero después, en ciertas ocasiones, dejamos que algún profesional, algún familiar, ujú, dependiendo de la vinculación que tenga con el donante, ujú, lo aleccionamos, le damos información, que sería muy interesante lo del dossier. Nosotros tenemos también un dossier, podríamos hacer una lluvia de ideas de todos los dossiers y a ver quién nos llama más la atención, ¿no? Y aprender un poco unos dossiers de otros, ¿no? A ver cómo podemos editarlo, cómo podemos mejorarlo y hacer una crítica constructiva entre todos, ¿no? Como una lluvia de ideas, ¿no? A mí me ha llamado la atención este más, a mí por qué me ha llamado, por qué no, y qué podemos aprender de los distintos dossiers de las entidades que ujú. estamos aquí en el curso, porque me parecía una dinámica así abierta, participativa, así, por romper un poco el hielo de la teoría, ¿no? Y aterrizar en algo más práctico Es también. interesante lo que dices, porque a mí me da la sensación, y por lo que me cuentas, de que un poquito en la línea de lo que decíamos en la primera sesión, ¿no? Estáis muy coordinados los diferentes cargos y las diferentes secciones. No hay esos silos, ¿no? Esas cajas en las que cada uno sabe lo suyo y a mí no me cuentes lo de lo demás. Que ya, y este trabajo, ¿no? Interconectado. Es um, fundamental para nuestra sostenibilidad. Aquí no, yo cuando dicen, yo soy Fundais solamente, no, no, no. Aquí cada uno tenemos una serie de responsabilidades, tenemos una función y una misión dentro de nuestra organización, pero la colaboración y la interdependencia es muy importante. ujú, Es muy importante el trabajo en equipo y verdaderamente la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias. Si yo normalmente soy la persona que me dedico a la captación de fondos para levantar, ujú, pero ese día no estoy y tenía por lo que fuere, ¿no? Una causa mayor como puede ser una enfermedad, lo que sea, y tengo la visita de un visitante, yo ya tengo una persona que ujú, me va a suplir y que ya le he explicado cuáles son los puntos fuertes y por dónde le tiene que entrar a esa persona y qué es lo que ujú. quiere ver esa persona. ¿Vale? Respecto Entonces, eso es a muy los, importante. respecto a los dossiers que comentabas también, y esto también es muy interesante, ¿verdad que a una persona de 60 años no nos dirigimos igual que a un joven de No, 25? no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Además, Quizás incluso es hay personas una... que no le interesan ni el dossier. Es lo que Correcto. hablas. Hay personas que se le convencen más hablando, hay personas que Ujú. necesitan dossier, hay personas que te invitan a la charla. Todo depende de las expectativas y las necesidades de la propia persona, El otro día donante. estaba discutiendo con un compañero del sector y me decía, ¿sabes quién capta más entre los jóvenes a nivel de emergencias? Estamos hablando de este sector. Open Arms, seguro que lo habéis oído. Open Arms es esa ONG catalana que capta mucho, que salva pateras, etc, etc. ¿Por qué? Es una estrategia comunicativa muy clara y muy enfocada a este sector. Algo muy, muy, muy diferente a lo que, por ejemplo, Cruz Roja hace o Intermón. Cada uno tiene su lenguaje. Y Open Arms ha apostado por un lenguaje que atrae mucho a un segmento. Y funciona. Y esto es importantísimo. Esta adaptación a cada uno de nuestros diferentes perfiles. Pero te quería comentar lo que me dijo la compañera también de antes, es que no viene el nombre, la de Chaleco Rosa, y no me acuerdo. Muy importante que en las zonas más, en las entidades más pequeñitas, que no tenemos una implementación a nivel nacional y no somos grandes entidades, Ujú, tenemos también que tener en cuenta la atomización del sector y la diversificación de asociaciones. Ahora hay mucha más competencia, entonces nos tenemos que reinventar, buscar qué hacemos diferente, porque como dice ella, aquí hay asociación de personas con discapacidad, de Asperger, de autismo, de todo, que antes estaba todo englobado en un ujú. solo estamento, ¿no? Pero es que ahora hay muchas y todos contribuyen al bienestar y la mejora de la calidad de vida de la persona, ¿no? De ciertos colectivos. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cuál es nuestro valor añadido a la sociedad que nos diferencian de aquella, ¿no? Eso es lo que nos cuesta hacer, poner en valor nuestra diferenciación. El valor añadido y sobre todo, ¿dónde? ¿En ¿Dónde? qué, no? ¿En qué impactamos directamente? ¿Y qué ¿A nos quién diferencia de vamos los a demás? pedir? Ese target es Ujú. un ejercicio extremadamente complejo. No podéis competir contra la grande, Claro. no podéis competir. Entonces, ese definir exactamente a dónde es uno de los puntos claves de la captación.
Voy a seguir un poquito, que estamos no fuera de tiempo, pero sí nos quedará un poco de tiempo para un debate cortito, ¿vale? Estamos agradeciendo de manera adecuada a nuestros donantes. Punto clave. Ejemplos que nosotros hemos visto. Aquí tiene su recibo de donación. Sí, lo hemos Telegráfico, visto. telegráfico. Telegráfico. Muchísimas gracias por este donativo. Adiós, muy buenas. Adiós. Adiós. Lo hemos visto y pasa. Evidentemente, yo creo que ya os estoy transmitiendo imperdonable. Y voy a utilizar esta palabra, hacer esto. Para agradecer, se puede ser muy creativo. Esto es un vídeo una captura de un vídeo de una chica de una organización americana que un día estaba en un evento trabajando, perdón, un evento, estaba con unos compañeros sobre terreno y les mandó un vídeo directamente a unos grandes donantes a través de WhatsApp. Se puede hacer perfectamente. Un canal fácil, rápido, sin coste. No hay que tener siempre la carta, siempre el dossier, siempre esa memoria, etc. Se puede hacer de millones de maneras. ¿Dónde están? Es una pregunta al aire. Competencias necesarias para grandes donantes. Entender que en las donaciones hay un intercambio de valores, lo que decíamos, esos valores. No vamos a buscar en todas partes. Hay que buscar esas entidades, personas, empresas que comparten valores. ¿Dónde gentes? Sí. Os pongo un ejemplo. Nosotros cuando empezamos a trabajar con organizaciones participamos de los procesos de selección, porque no todo el mundo puede hacer un trabajo con un gran donante. Y eso es importantísimo. Hay que tener un perfil muy concreto, hay que saber ese don de gentes, además de todo lo que hemos hablado inicialmente que os comentaba. Ganas de salir de la oficina, confianza en sí mismo, buen manejo del rechazo. Yo tengo fundraisers que es que siempre me han dicho que no me dicen nada. Bueno, es lo habitual y hay que acostumbrarse. Previsión, organización, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y capacidad de rendición de cuentas. Muchísimas cosas, ¿vale? Yo creo que esta es la última diapositiva. No, es esta. Curiosidad, escucha activa, autenticidad. Todo esto está relacionado con lo que veremos en las siguientes sesiones. Me quedo como un pequeño resumen. Probablemente vosotros os estabais esperando que esa pregunta de dónde están os la respondiera yo. Yo creo que lo sabéis todos dónde están. Simplemente hay que reenfocar muy probablemente cómo los estamos contactando, cómo los estamos trabajando. Family Office, empresas. Tenemos esos datos, tenemos esas ramificaciones, tenemos esa capacidad de tener contactos. Las tenéis. Vuestro ecosistema cercano. Depende de vosotros. Evidentemente yo no os puedo dar las claves para cada uno de vosotros sobre cómo trabajarlo, pero la respuesta la tenéis directamente vosotros ya, en vuestro entorno. ¿Sí? Ya está. Nos quedan 10 minutitos para un poquito de intercambiar opiniones y luego os presento la tarea que es muy sencilla. Os escucho. O ya hemos hablado de prácticamente todo. ¿Qué creéis que podéis hacer respecto a esta búsqueda, fidelización, cultivo de los grandes donantes? Ignasi, Sí. no voy a responder a lo que planteo, sino que voy a reflexionar sobre esta sesión sumada a la anterior, ¿no? Y tomando pues ese trabajo que las compañeras han ido exponiendo. Yo voy a hablar de modo individual como Paz y Bien, como Manolo Fernández, aunque pienso que la mayoría de las entidades funcionamos de la misma manera. Lo que nos falta es la organización, el incorporar en estructura el trabajo de fundraising, de captación, porque en el fondo convertimos o llevamos años convirtiendo al trabajador
en un posible donante o captador de donantes. A los proveedores los convertimos en donantes de muchísimas maneras. Nos quedamos, eso sí, en cómo ha ido el desarrollo de esta sesión, en pequeñas campañas de captación de un nivel bajo. Nos asustamos antes de salir a otros tipos de niveles porque no tenemos ese concepto incorporado. Pero es verdad que todas intentamos, como ha dicho Coronada, darle al posible donante, todas las entidades darle al posible donante lo que ese trato que va queriendo. Buscas la persona más cercana, la que pueda hacer, y te dedicas a él, y como tú, bueno, vienes diciendo en las 2 sesiones, intentamos darle una atención muy personalizada, y es verdad que el dossier, esa presentación que hacemos, es algo que simplemente es una muletilla para empezar a hablar, porque transmitimos más con la palabra y mucho más sobre el terreno para captar a la persona Mira, que con ese dossier. Lo que ocurre es verdad que el fracaso, ese miedo al fracaso, nos paraliza mucho. O sea, nos paraliza el fracaso y nos paraliza la falta de tiempo, la falta de recursos, con lo cual tienes que dedicar ese tiempo a día a día, con lo cual no estás llamando a la puerta, pero cuando consigues meter a alguien en tu casa, le enseñas lo que hace, le muestras las caras de las personas por las que trabaja y a las que atiende, la de los compañeros, se van convencidos de una manera y están a un pasito de colaborar. has dicho Esa dos yo creo que es la cosas. realidad. Mira, Manolo, es que a mí me gusta mucho este tipo de sesiones porque cuando empezáis a hablar, yo creo que salen esas respuestas que en el fondo ya sabéis. Y muchas veces es como que necesitáis que alguien las corrobore. Dos cosas muy interesantes. Lo primero, esa profesionalización que se requiere para estas tareas. Es decir, el fundraising lo tiene que hacer, la captación de fondos tiene que haber alguien profesional, formado. El sector ha cambiado mucho. Hace 30 años era una cosa, ahora estamos en otro nivel. Es indispensable que alguien que se ocupa de la captación de fondos se forme, conozca y sea un profesional específico de este campo, ¿no? Y dos, ese contacto personal. Nosotros en nuestra metodología, y lo veremos en las siguientes sesiones, después de un trabajo X, Y, Z, que os explicaré, cuando vamos a pedirle a ese gran donante que nos dé más dinero, no es que obliguemos, pero vemos que la conversión, es decir, cuando dan, es cuando ha habido un contacto cara a cara, en persona, y cuando ha habido ese intercambio humano. Hay otros que no, que son pocos, que quieren un mail, a mí mándame esto y ya te daré, porque tienen este perfil. Pero nosotros siempre, cuando trabajamos con las organizaciones, les decimos, os sugerimos siempre que cuando haya que hacer una petición a este donante, le voy a pedir 10, lo que sea, para este proyecto en concreto, y esto generalmente también son para proyectos finalistas, y si no son finalistas, utilizamos este dinero que equivale a esto, y en el caso de que este proyecto ya estuviera financiado, ¿te importaría colaborar con otro? 99% dicen, sí, no hay problema, también es importante. Cuando hay más conversión de petición a donación es cuando hay eventos cara a cara, cuando se encuentran las personas, cuando ven los proyectos, el terreno, la realidad. Con lo cual, lo que hacéis está bien. Ese miedo que tenéis, Manolo, pues yo creo que lo tenemos todo y lo hemos pasado todos los que hemos trabajado en organizaciones. Ese esfuerzo que estoy dedicando va a dar sus frutos. De ahí la importancia de la profesionalización. Y lo que os decía antes, no somos ese Harry Potter. También es importante esto que lo tengan en cuenta patronatos, juntas directivas, etc. No se puede pedir a un fundraiser que haga llover millones de un día para otro. Es una maratón. Os recomiendo que sigáis en LinkedIn. Os lo paso por aquí por el chat. A una persona que se llama Michelle Benson. Para mí es, a ver que no me sale el chat, para mí es una gurú internacional a nivel de fundraising.
Es espectacular lo que te dice sobre cómo tiene que ser el fundraising. Y una de las cosas que dice siempre es, no esperéis, y esto lo dice enfocado al profesional del fundraising, si cuando vas a una entrevista de trabajo te dicen, bueno, ¿tú cuánto dinero me vas a traer? O qué grandes donantes vas a traerte contigo, huye. ¿Por qué? Porque el fundraising no se trata de llevar de tu cartera de donantes. Los donantes no donan porque haya un profesional de referencia. Y dos, si alguien te pide cuánto vas a aportar a esta organización, es que no sabe lo que funciona en este tipo de trabajos. Nunca lo podemos saber. Hasta que no llevamos un tiempo, hasta que no trabajamos, hasta que no generamos esas herramientas que necesitamos. Échale un vistazo, que es súper interesante lo que dice Michelle. ¿Qué más? Bueno, Ignasi, desde este empacho de ideas y propuestas que hacen también los compañeros, que yo creo que es muy interesante escucharlos, y yo creo que al final no me voy a repetir porque es un poco todos lo mismo, cada uno en su realidad. Nosotros en la nuestra, claro, escuchaba a la compañera que hablaba a nivel provincial, y si a ella le daba miedo, digamos, salir de la provincia, pues imagínate en una zona rural de una comunidad autónoma donde poca población, población envejecida. Muchas veces hablamos entre nosotros y decimos, pero ¿cómo vamos a ir a pedir a alguien de Oviedo, por ejemplo, de la capital, que tendrá 400 entidades pidiendo constantemente o semanalmente? Entonces esa barrera de lo local a lo autonómico, siempre está ahí, y es como que nos hacemos pequeños en vez de hacernos grandes, que es yo creo que un poco el enfoque que le estás dando tú. Nos hacemos... Ojo, Adán, porque a veces yo lo he visto en organizaciones muy rurales, de zonas más aisladas. Tenéis un punto, y a veces puede no sonar bien, pero tenéis ese punto de folclore, ese punto ostras, vamos a ayudar la despoblación rural, etcétera, etcétera. Eso a veces a nivel de mensaje de vamos a ayudar a estas organizaciones que están más desvinculadas, ¿no? Quizás ahí se puede utilizar esta búsqueda en las capitales de ayudas. El argumento también es complejo, ¿eh? Y luego yo te plantearía, que supongo que vendrá a lo largo del curso también, pero yo escuchando ya desde la primera sesión ahora, es como que veo, o yo mismo establezco en mi cabeza distintos niveles. Esto, yo no soy muy futbolero, pero imagínate que como que deberíamos de jugar en varias ligas al mismo tiempo, ¿no? En niveles. Tenemos el nivel del socio, que como comentaba la compañera al principio, creo que era Coronada y alguna otra más, que tenemos socios sin identificar, que creo que eso es un error, o sea, un error de base, como el inicial, la liga de tercera o de primera, en este caso casi me diría, ¿no? Como esas personas que llevan donándonos tanto tiempo un X dinero, que hay algunas de ellas que, perdón, pero es que ni siquiera sabemos si están vivas. Es que es así. Entonces, identificar el número de socios y tratar al socio como se merece, porque es una persona fiel que ha estado ahí año tras año. Hablabais antes de la campaña también un poco que nosotros hemos hecho y que sí que ha funcionado, en parte, lo digo por si sirve para el resto de compañeros, que es el explicar lo que supone en una declaración de la renta una cantidad u otra. Entonces nosotros sí hemos hecho una infografía en este aspecto y sí que nos ha funcionado para que socios, es verdad que quizás de los más recientes o con los que sí que tenemos un mail o un teléfono para poder contactar, sí han aumentado su cantidad. Eso a pequeña escala sí que funciona. Luego, ese segundo nivel hablaba ahora con la compañera que también está en el curso, de comités de empresa, que a través de la propia empresa y del comité de empresa nos hacen unas donaciones puntuales, una o dos al año, casi siempre coincidiendo en una época así como muy emocional, como la Navidad o tal. Bueno, no estamos igual rindiéndoles las cuentas necesarias que deberíamos, porque como ya es algo habitual, es como que, ojo, bueno, vamos a ver cómo se puede rascar ahí, ¿no? O cuidar. Y luego tú mismo lo estás diciendo. Sí, es un autotirón de orejas, ¿no? Yo creo también esto. Y luego esa parte del gran donante, que es que, bueno, en la zona es verdad que hay poca empresa, gran empresa, digamos, a las que hemos tocado ya, lo hemos hecho a través de algún proyecto. Ahora me dabas una idea con esto que ya lo habíamos hablado nosotros dentro de la organización de, bueno, si nos han dicho que sea un proyecto que era bastante humilde, ¿por qué no nos van a decir al segundo, al siguiente, o que sea
que se establezca una relación a lo largo del tiempo, pero sí que bueno, que ahí nosotros tenemos como ya ese acotamiento de zona, pero bueno, que este curso sirva para eso, ¿no? Para no tener miedo sobre todo. No, no tengáis miedo. Yo sé que cuesta a veces, romper ese tabú a pedir. No tengáis miedo a pedir. Nunca, nunca, porque es una autobarrera que muchas veces nos imponemos y al final, ¿verdad que trabajamos para mejorar las cosas? ¿Por qué íbamos a tener miedo? De lo que has dicho, Adán, me quedo con un par de cosas interesantes. Base de datos. La higiene y la calidad de la base de datos es clave para poder trabajar de cara al futuro. Tenemos que saber cómo está nuestra base de datos, tenemos que saber cómo funciona, tenemos que tener el máximo de información de nuestros donantes, ecosistema, etc. etc. Sin eso, corremos el riesgo de poco a poco, ¿no? esa deterioración de nuestra base de datos, de nuestra comunidad, para entendernos. Y en segundo lugar, el concepto este de comunidad y ecosistema. Probablemente, y esta es una de las cosas que más cuesta hacer, es ese ejercicio de marca, de branding, ¿no? De cómo nos perciben, cómo nos mostramos al público, a la sociedad en general. Y seguro que habéis hecho otras formaciones de fundraising y demás. Y siempre cuando se hablan de planes estratégicos, ¿no? Siempre sale el tema de la misión, la visión, etc. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque nos autodefine en cómo nos estamos comunicando a los demás. Y eso es importante que se evolucione, si es que se quiere evolucionar, porque hay organizaciones que no, que siempre quieren ese mismo mensaje. Y es totalmente lícito. Pero ese ejercicio de branding, de autoconocimiento, de cómo estamos funcionando de verdad, y cómo nos estamos dirigiendo a las personas, para mí es clave también. Os voy a compartir la pantalla otra vez. Os escucho mientras os comparto, si queréis comentar alguna cosilla más. Y os he preparado este pequeño y sencillo ejercicio para que lo tengáis también, que os sirva de algo, ¿no? Es muy fácil, es muy básico, pero bueno, yo creo que si no lo habéis hecho nunca, os puede ayudar. Diferentes tablas y vais a ver pues, los datos que os pido. Donantes activos, nuevos donantes, donantes perdidos, que es el total que recaudan. Vais a hacer un pequeño análisis de ese concepto de la value attrition y la donor attrition que os decía, ¿no? A ver cómo está funcionando esto. Segmentar cuántos donantes pequeños, medianos y grandes tenemos año tras año. Esto lo podéis ampliar, ¿de acuerdo? Os puede servir de base. Esos vasos comunicantes, ¿cuántos han pasado de pequeño a medio, de medio a grande y viceversa? ¿De acuerdo? Trabajadlo. Usad esto como plantilla para darle vueltas, para pensar y para trabajar un poquito más. Porcentajes de retención. ¿Cuántos de cada segmento se están quedando y cuántos se están yendo? ¿Sí? Y fuga general, el total que vamos perdiendo, del 21 al 22, del 22 al 23, etc. Y aquí, pues una pequeña plantilla muy sencilla de qué problema tenemos. Vamos a hacer una pequeña acción. Esto puede magnificarse, ¿de acuerdo? Nosotros cuando trabajamos con organizaciones les proponemos unos planes brutales. Esto es básico, ¿sí? Y poca cosa más para esta segunda sesión. Os planteo cosas bastante asequibles. Para las siguientes os voy a pedir casos prácticos, ¿vale? Os voy a pedir un poquito de brainstorming de qué haríamos con un gran donante, que trabajéis diversos perfiles y cómo lo trataríamos. Y teniendo en mente su transición a herencias y legados, que eso también es una cosa que quiero que empecéis a trabajar, ¿vale? ¿Cómo transicionaríamos de un estado al otro? ¿Vale la pena iniciar un programa específico de herencias y legados en vuestras organizaciones? ¿No vale la pena? Etc, etc, etc. Nos quedan cuatro minutitos. Disculpa, Ignasi. Este Excel nos lo podemos descargar desde la aplicación Sí, desde la está plataforma está está subido. colgado, ¿no?
Está colgado. No sé cuándo lo van a publicar, porque está colgado y cuando se acaban las sesiones se, Ah, vale, de acuerdo. se desocultan, para entendernos. Vale, ya te ¿Vale? entiendo. Vale, vale, perfecto, gracias. Pues me ha parecido muy interesante toda la sesión de hoy. Y nada, nosotros tenemos el Excel de la base de datos donde tenemos también los indicadores de resultados, que están todos esos ratios que tú has puesto ahí. Pero Ujú. ¿hay algún dato en ese Excel que tú has puesto, Ignacio, que no lo tenemos nosotros en el análisis de resultados de la base de datos? Así que la complementaré. ¿Utilizáis CRMs? No, Vale. nosotros no. No, porque verdaderamente somos una entidad pequeñita y todavía pues sacamos la máxima eficiencia y eficacia de los recursos que podemos. Vale. Vale, Esto, entonces, esto es para otro debate. eso es para otro debate, sí, pero por ahora termino. Por ahora lo vamos a intentar alargar la vida útil de las herramientas que tenemos hasta que nos sirvan. En el momento que ya no nos sirvan, utilizaremos otro tipo de técnicas innovadoras. Un Pero por consejo ahora sobre estamos haciendo eso. CRMs. Analizad muy bien Sí, cuando sí, sí, vayáis a sí. utilizar. Pero ahora mismo, como estamos empezando en todo este análisis, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas que disponemos y que tenemos formación adecuada para ello. Y lo importante es ir analizando los datos y determinando acciones puntuales para mejorar esos datos. ¿Vale? Entonces, en ese camino andamos. Yo creo que con este curso vamos a implementar mejoras, que es lo que queremos, mejorar y avanzar en la consecución de nuevos fondos para la entidad, ¿no? Así Genial. que muchísimas gracias, compañeros, a todos por vuestras aportaciones también. Y nada, esperamos que en las próximas sesiones sigamos aprendiendo. Un saludo a todos. Pues Una sí. cuestión Bueno, lo técnica de la tarea, Ignasi, que nosotros en nuestro caso estamos dos personas en la formación de la misma entidad. Entonces, bueno, te pasaremos, si te parece bien, no lo sé cómo quieres, pero una tarea conjunta, haremos una reflexión conjunta de los datos, porque al final como son datos, pues bueno, lo haremos en conjunto y te pasaremos una tarea si así lo no hay, precisas. no De hay otra ningún manera. problema. Cuando lo tengáis hecho lo subís y no hay ningún Vale, problema. perfecto, gracias. Lo tendré en cuenta a la hora de poner las notas. ¿Vale? Perfecto, gracias. Vale, genial. Pues súper puntuales. Si no hay ninguna duda o pregunta más, a la semana, no, de aquí 2 semanas creo ya, pasaremos a un contenido más específico que llamamos cualificar grandes donantes. ¿Qué significa? Cómo trabajarlos ya con un poquito más de chicha. Perfecto. Pues por mi parte nada más y nos vemos. Muchas gracias, chao. De acuerdo, Adiós. gracias. Hasta Gracias, la adiós, próxima. chao. Buenas. Chao, chao.